pues yo no soy ni modelo, ni deportista, ni actriz. Lo intenté en la infancia, pero lo que sí que sé es orientarme una barbaridad, porque para llegar aquí hay que ser campeón en mapas. Pero bueno, creo que esto lo hizo un ingeniero. Gracias por la pregunta. Bueno, no han puesto el... No han puesto... Ah, sí, es difícil enseñar. Y es verdad, ¿eh? Es difícil enseñar. Pero lo más difícil del mundo es que estos tíos aprendan. Este es el gran tema para un profesor. Solución. Aprende a enseñar. Y entonces yo, como llevo algunos años intentando explicar las cosas así muy técnicamente, y la ciencia de la pedagogía. Por cierto, ¿alguien sabe qué es la pedagogía? Levantamos la mano. Uno. Así, simplificadamente, la pedagogía es la ciencia que estudia la educación. Es una ciencia. ¿Por qué? Pues porque tiene procedimientos de investigación, empíricos, bla, 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 bla. Bueno, es igual. Oye, pues aprende a enseñar. Y nadie me hacía caso. Y entonces, como en España a los médicos le hacemos una barbaridad de caso, dije, ya tengo la solución. Un medicamento, 5 miligramos de pedagogía al día. Miren, ¿alguien sabe cómo aprende el cerebro? Es tremendamente sencillo. Algunas veces oigo por ahí, sobre todo a señores como Punset y compañía, el cerebro es una cosa muy complicada. Bueno, también es verdad. Pero aprende de manera muy básica. Y aprende por lo que nosotros llamamos la cadena de aprendizaje, learning chain, que queda fenomenal decirlo en inglés. Y es tan simple como el cerebro recibe un input, una entrada de información, la aplica y en esa aplicación hay una valoración y si le sirve, que es la evaluación, la integra. Y si no le sirve, la desecha. Y ese no servir no es más que, si yo tengo información semejante al nuevo input, la puedo evaluar y la puedo aplicar. Si no tengo nada semejante, la tengo que desechar. ¿Vale? Sencillo, ¿verdad? Pues si es tan sencillo, vamos a darle instrucciones en 15 minutos, 14 segundos a los profesores de cómo programar para que en sus aulas puedan enseñar. Y es muy sencillo. Si decimos que el acto de enseñar es darte algo nuevo para que tú lo integres y lo apliques, eso los modernos lo llamamos competencias. Eso viene cuando entramos en la Comunidad Europea, porque son unos tipos muy listos, y nos dijeron, los alumnos tienen que saber hacer cosas. Nosotros hasta el año 86, nuestros alumnos no sabían hacer nada, porque no sabíamos eso de competenciar, aunque claro que sí. Pero para ello necesitan nueva información, y es lo que llamamos input. Están integrados en el currículum obligatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sencillísimo. La primera sesión vamos a darla de entrada de información. ¿Alguien me podría decir una palabra que es un verbo? Se asemeje a esa entrada de información. Como quedan 14 minutos, 8 segundos, la digo yo, explicar. Y llega un profesor y se pone a explicar. Señores alumnos, y explica. Y no cae en la cuenta que es que la pedagogía es una ciencia, que además bebe de otras ciencias. En edades de secundaria obligatoria, la tasa de atención máxima está establecida en 14 minutos. A partir de ahí, la atención decae y encontramos que no hay percepción. Es decir, la memoria no trabaja. Y la maldad de todo es que a partir de ahí no es que ya no se acuerde de lo que va a escuchar, sino no nos va a acordar de nada, porque la memoria va a eliminar todos los inputs adquiridos. Por tanto, el enseñar un nuevo input, ¿cuánto puede durar? Al menos de 14 minutos.
¿Y antes qué haremos? Porque claro, las clases son de 1 hora. Aquí en la Conchinchina. Contextualizar. ¿Y qué significa contextualizar? Decirle al alumno de qué va el tema. Y sobre todo, vamos a centrar la atención y evaluar el proceso. ¿Y cómo se evalúa el proceso? Diciendo, ¿qué sabes de lo que te voy a explicar? Y uno levanta la mano y dice, nada. Pues no le expliques nada porque no va a entender nada. Si uno no sabe nada de un tema, ¿qué le vas a explicar? Tardarás muchísimo tiempo, serás muy poco eficaz. Pero si sabe algo, máximo, ahí pone 20 minutos. Yo les recomiendo menos de 14 minutos. Y miren qué casualidad, TED está estipulado para 18 minutos de input, no más. A mí me quedan 12 minutos, 3 segundos. Daremos esa explicación del input aprovechando lo que el alumno sabe de esa nueva información y nunca nos iremos de una clase sin preguntar, sin evaluar si nosotros hemos sido capaces de crear una entrada de información en el alumno y que el alumno reconozca ese input que le hemos dado. Y entonces podremos abrir la puerta y pensar, les he enseñado algo. Y al día siguiente, ¿qué hago? Lo aplico. Tengo esa nueva información que se asemeja a la información que el alumno ya tenía de antemano y lo aplico. Pero antes le debemos decir al alumno, ¿de qué va a ir? Que es lo mismo que hemos hecho anteriormente, contextualizar. Nadie que esté descontextualizado aprende. Hay que contextualizar. Y después diseñar las actividades. 2 por 2. ¿Cuánto he tardado? 2, 3 segundos. Significa que ese aprendizaje lo tiene adquirido. Si a un alumno le decimos 2 por 2, ¿4? ¿Lo sabe? No, ha tardado demasiado. Por tanto, el profesor se tiene que empezar a acostumbrar a manejar tasas de respuesta, tasas de mantenimiento, y para ello hay diferentes tipos de evaluaciones, de actividades. De estudio, son las que el profesor utiliza en el output para evaluar si podemos aplicar ese input, pero eso tiene tiempo. De comprensión y almacenamiento, pero esas son de competencia, crean competencia. ¿Por qué? Porque ahí van a asociar, van a juzgar, van a valorar, van a tomar decisiones, pero porque antes hemos podido valorar que ese alumno tiene unas buenas tasas de respuesta. Y ahora está aplicando no solo el input que le hemos dado, sino la suma de todos los inputs que le hemos dado semejantes. Y hay otro tipo de técnicas, role-playing, que son puestas en acción. Antes, en los años 60, en España se llamaba el teatro escolar, que es cuando el alumno puede simular una situación. Pero en todas hay que tener en cuenta las tasas, famosas tasas. Si el input es de memorización rápida, es decir, necesita el alumno, por ejemplo, cálculo mental, si tarda demasiado en responder, ¿lo sabe? No. Saber implica exactamente solucionar un problema, y tardar 3 minutos en 2 por 2 no es solucionar un problema. ¿Y a la siguiente clase qué hacemos? Pues evaluamos. ¿Y cómo evaluamos? Pues con las mismas actividades en las que aplicó. A mí me hace mucha gracia esos profesores que ponen exámenes muy difíciles. Llegan a esos profesores y dicen, les voy a poner un examen que no me aprueba ni el tato. Y yo siempre le contesto, entonces ¿para qué lo pones? Si ya sabes la nota de antemano.
No, pero les he puesto una pregunta trampa. ¿Pero para qué? ¿Pero qué función tiene eso? Les he puesto 50 preguntas. Pues no tienen tiempo. ¿Les vas a preguntar sobre qué saben hacer? No, 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 no. Yo les voy a preguntar sobre si saben si Colón descubrió América o no. Sí, pero ¿saben algo más? ¿Pueden trabajar en un mapa la ruta que siguió Colón desde el puerto de Palos hasta las primeras islas que descubrió? ¿Saben cómo se llama ese mar? ¿Sabe cuántos barcos fue? No, no, eso no es importante, es en 1492. Bueno. Pero además la evaluación tiene también su tiempo y su tipo de tiempo. En la evaluación utilizaremos las mismas preguntas, similares preguntas que hemos utilizado en las anteriores sesiones, porque acordémonos que tenemos sesiones de entrada de información que acaba con una evaluación, las sesiones de aplicación que acaban en otra evaluación y por tanto la evaluación final de esa cadena de aprendizaje la vamos a utilizar para refrendar si ese nuevo input se ha asumido con los inputs similares y además han creado una nueva competencia o han fortalecido la competencia existente. Para eso sirve enseñar. Pero todas las evaluaciones, todas las actividades responden a procesos cognitivos. No hay que tener, a mí me hace mucha gracia cuando dicen los profesores tienen que ser personas innovadoras. Hombre, sí, pero lo escrito está. Y la neurología ya nos explicó hace muchos años qué procesos cognitivos hay que trabajar. Y están ahí descritos. Si no tenemos en cuenta los procesos previos, ¿qué sabe? Y sobre todo, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo procesa esa información? ¿Cómo le vamos a dar nueva información? ¿En base a qué? ¿Con qué criterio? Si no sabemos cómo recepciona la información, patrones perceptivos, atención, categorización, ¿cómo le vamos a enseñar? Si no sabemos cómo está técnicamente, diagnósticamente, sus procesos de almacenamiento, ¿cómo le vamos a exigir que memorice? Que es que a lo mejor no sabe memorizar, que es lo que sucede en muchas ocasiones. Si no puede estructurar, la información se organiza, pero esa organización significa que la jerarquizamos, le tenemos que dar una puntuación, es más importante que, todo tiene una jerarquía. Y sobre todo, tengamos en cuenta que aprendemos porque transferimos información. Yo sé montar en Vespino, bueno, me queda antiguo porque ahora no, pero en fin, en ciclomotor, porque sé montar en bicicleta. Es tan sencillo como eso. Yo sé montar en Vespino porque antes sé montar en bicicleta. ¿O le darían ustedes un Vespino a un chico o chica que no supiera montar en bicicleta? Que levante la mano el culpable. Nadie lo haría, en su sano juicio, entre otras cosas, porque es tu moto. Pero como aquí hablamos de educación, que es un etéreo, pues si estrellamos 500 motos al mes, pues no pasa nada. ¿Estrello tu moto? No. ¿Estrello alumnos? Bueno, es culpa del alumno o de los padres, del sistema en general, de Zapatero. Y en los procesos de aplicación. ¿Pero cómo no vamos a trabajar procesos de aplicación si estamos hablando de competencias? Y en la universidad, que en teoría tienen que dar un producto a la sociedad terminado, que significa competenciado, que significa que sabe hacer lo que se supone que sabe hacer. Y no sucede así. Mire, esto es muy fácil. Enseñar es muy complejo, es difícil. Pues prepárense para ello. Si los cursos son ideados para competenciar al asistente,
¿Dónde está ese diseño que sirve para competencia del asistente? ¿Han visto ustedes los diferentes cursos de formación permanente, ¿no? Objetivos. Enseñar al alumno, hombre, nos ha fastidiado, no vas a poner otra cosa. Metodología. Activa. Hombre, se supone. Pero, entre otras cosas, ¿eso qué es lo que es? Metodología activa, ¿eso qué es? ¿Que yo casco y ustedes escuchan? Ah, vale, vale. ¿Y cuántos de esos cursos de formación permanente son evaluados? Ninguno. Bueno, sí, la encuesta al asistente, que es muy gracioso. El asistente, que es el que tiene que aprender, evalúa la competencia del profesor, pero el profesor no puede evaluar la competencia del asistente. Tiene su gracia. Miren, me quedan 1 minuto 57 segundos y bajando. Yo siempre voy a dar un par de cifras para decir el sexto punto. En España, según el INE, que no acierta casi nunca, pero para contar cabezas sí que aciertan. ¿Esto se está grabando? Oh, ya no voy a trabajar en ningún sitio. Pero en fin, el INE dice, en España, en el año 2010, tenemos 1.131.000 universitarios. Lo que no dicen es, contando lo de máster, posgrado, en fin, bla, 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 bla. En fin, eso se lo cae. 1.131.000 personas matriculadas en algo en las universidades españolas. Y dicen, somos geniales, macho. Hemos pasado de la universidad para todos, que todos a la universidad. Y dicen en voz baja, hay 1.083.000 personas fracasadas del sistema educativo. 1.083.000 personas. Y después me vienen los economistas diciendo, vamos a salvar la situación económica con no sé cuántas mil maneras, que si subo el PPF, que si bajo el IVA, que si te sumo, que si te quito, que si el socialista es malo, del PP ya no te cuento más, etcétera, etcétera, etcétera. Y la única solución que tiene un país para salir de las crisis fortalecido y que las crisis le afecten poco es tener una sociedad educada. Pero mucho me temo que estos políticos que tenemos en los despachos siempre dicen, cuando hay algún técnico como yo que les dice, oye, hay que enseñar bien a esta gente, dicen, no les enseñen,